Vista de la causa rol 2674, en que se impugna el artículo 19 número 1, inciso segundo del decreto ley 2006-95. Tiene la palabra la señora relatora, parcialmente. Señoría, el requerimiento consiste en una presentación que con fecha 16 de junio del año en curso realizó el abogado Miguel Ángel Reyes Poblete en representación de don Rosamel Pereira Pereira. En esta requirió de esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las frases que indica de los artículos 19 número 1 inciso segundo e inciso tercero del artículo 22, ambas del decreto ley 2695 del año 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. Lo anterior, para que surta efectos en el recurso de casación en el fondo, rol de la Corte Suprema número 21.309 del año en curso. Este recurso se encuentra actualmente pendiente para dar cuenta de la admisibilidad. El requiriente estima que las disposiciones que impugna infringen lo dispuesto en los numerales tercero, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política y el artículo quinto de la misma Carta Fundamental en relación con el límite de la soberanía conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el numeral 1 del artículo octavo de la referida convención. Por resolución de fecha 14 de julio se admitió a trámite el presente requerimiento y posteriormente con fecha 1 de agosto del mismo año, la primera sala de esta magistratura en votación dividida lo declaró admisible solo respecto de la oración. Sin embargo, no podrá invocar esta causal el que solo tenga la calidad de comunero contenida en el inciso segundo del numeral primero del artículo 19 del referido decreto ley, decretando asimismo en la resolución la suspensión del procedimiento en que incide. En razón de lo anterior, no se hará referencia en esta relación a las alegaciones de inconstitucionalidad formuladas respecto del inciso tercero del artículo 22 del decreto ley 2695. La frase impugnada se contiene en el inciso segundo del numeral primero del artículo 19 del decreto ley 2695, disposición que encabeza el párrafo primero del título cuarto denominado de la oposición. Esta norma contempla 4 causales para oponerse a la regularización y en lo pertinente establece expresamente lo siguiente. Artículo 19. Los terceros que formulen oposición a la solicitud en la oportunidad establecida en el artículo 11 de la presente ley solo podrán fundarla en alguna de las causales siguientes. Y la causal primera señala, en la primera parte, ser el oponente poseedor inscrito del inmueble o de una porción determinada de él, siempre que su título le otorgue posesión exclusiva. Y a continuación viene la frase impugnada, en punto aparte, que señala, sin embargo, no podrá invocar esta causal el que solo tenga la calidad de comunero, continuando más adelante este numeral primero y las causales siguientes. La parte requiriente señala que este decreto ley constituye una excepción al régimen normal de prescripción adquisitiva vigente, una suerte de bypass o alternativa que permite la regularización mediante la figura de constitución de dominio a un contratítulo inscrito. Agrega que el régimen general de propiedad permite la protección del dominio, de la posesión e incluso en un caso de la mera tenencia, y que por su condición de derecho con varios titulares se permite al comunero proteger la propiedad común respecto de terceros que turben o amenacen el dominio, la propiedad o la mera tenencia, por ejemplo en el artículo 892 del Código Civil, lo que sin embargo no se permite en el caso de la disposición impugnada para el evento de la oposición a la regularización, pretensión que sostiene ha sido calificada por la excelentísima Corte Suprema y por la doctrina como una reivindicatoria especial, ya que protege derechos sobre un inmueble. En cuanto al conflicto de constitucionalidad, alega que se infringe el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución y al efecto señala que se afecta a la igualdad ante la ley de todos los comuneros en cuanto a la legitimación activa para la defensa de una propiedad común, al impedírsele solo a estos sujetos en este tipo de procedimientos, lo que vulnera tanto el espíritu como el texto de la Constitución Política. Asimismo, estima que la disposición impugnada, al impedir a los comuneros ejercer la o las pretensiones en defensa de su copropiedad para el caso de que un tercero pretenda regularizar,
constituyendo dominio conforme al Decreto Ley 2695, restringe injustificadamente el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido como derecho fundamental y básico elemento del debido proceso, así como también afecta el derecho a la acción. Argumenta además que se infringe el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución en cuanto al ejercicio amplio del derecho de propiedad al impedirse al comunero oponerse, lo que indica se contrapone con la protección general del dominio en todas sus formas que contempla el numeral 24 del artículo 19, agregando que debiera admitirse defensa frente a pretensiones de terceros, aún en la parte en la que se es comunero. En cuanto a la infracción al numeral 26 del artículo 19, estima que al impedirse al comunero por una norma de rango meramente legal plantear oposición en ejercicio del derecho a defender su propiedad garantizado ampliamente en el numeral 24 del artículo 19, se vulnera el contenido esencial del derecho por prohibir en la práctica el ejercicio mismo del derecho. Y agrega que se infringe el artículo 8º, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contempla el derecho a ser oído por el tribunal competente con las debidas garantías, lo que en la especie se infringe al impedírsele al comunero el amplio ejercicio de su derecho a defender la propiedad de la cual participa en dominio. Agrega que el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, básico del debido proceso, debe interpretarse como tal, invocando al efecto diversos principios interpretativos aplicables en materia de derechos humanos, y en virtud de todo lo anterior sostiene que el presente requerimiento debiera ser acogido por referirse a una norma sustantiva y decisoria litis que en términos prácticos impide el ejercicio amplio del derecho a la tutela judicial efectiva en defensa de los derechos que el requirente tiene en comunidad. En cuanto a la gestión pendiente y los antecedentes, como ya se ha dicho, el recurso de casación se encuentra actualmente ante la Corte Suprema para dar cuenta de la admisibilidad y se dedujo en contra de la sentencia de segunda instancia de la Corte de Apelaciones de Talca, que confirmó la de primer grado dictada por el Juzgado de Letras de Linares en el juicio de oposición a la regularización de bienes raíces deducido por el requirente. El requirente sostiene que la disposición impugnada es decisiva en la resolución de tal litigio, ya que habría sido invocada como elemento fundamental por las sentencias de primera y de segunda instancia, en un caso para rechazar la demanda y en el segundo para confirmar la sentencia apelada. La sentencia de primer grado, por su parte, en sus considerandos 23º y 24º, establece que la posesión se encuentra en el poder del demandado y que la oposición procede en el caso que el oponente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 19 del decreto ley, argumentando más adelante la sentencia en el considerando 25º que el oponente y requirente de autos funda su pretensión en ser comunero en un 50% de los derechos de la comunidad hereditaria que dada al fallecimiento de doña Virginia Verdugo Vergara, acompañando al efecto una escritura de cesión de derechos y certificados de nacimiento de quienes serían otras comuneras, señalando la misma sentencia que si bien la escritura de cesión da cuenta del traspaso de los derechos al oponente, la existencia de los mismos no ha sido acreditada al no haberse acompañado la posesión efectiva de la herencia en que consten la existencia de la propiedad del litigio y el porcentaje de derechos que le corresponden en dicho inmueble. En el considerando 26º, la misma sentencia señala que aun cuando con la documentación acompañada se pudiera establecer que el oponente es propietario del 50% de los derechos de la propiedad que se intenta regularizar, el numeral 1 del artículo 19 exige para oponerse ser poseedor inscrito del inmueble o de una porción determinada de él, siempre que su título le otorgue posesión exclusiva, estableciendo expresamente la misma disposición que no podrá invocar esta causal el que solo tenga la calidad de comunero, por lo que termina rechazando la demanda de oposición por carecer de fundamento legal. La sentencia de segunda instancia, por su parte, como ya se señaló, confirmó la de primer grado con costas del recurso, estableciendo en el considerando quinto
que el artículo 19 del Decreto Ley 2695 establece causales en que pueden fundamentarse la oposición, no habiendo acreditado el oponente el requisito establecido en la primera de ellas de ser poseedor inscrito del inmueble o de una porción determinada de él, siempre que el título le otorgue posesión exclusiva. El recurso de casación, en el fondo, por su parte, funda como causal principal la infracción de las normas reguladoras de la prueba y como causal subsidiaria en la infracción sustancial del derecho de fondo aplicable, señalando el efecto de los numerales 1 al 4 del artículo 19 del Decreto Ley 2695 por pertenecer el predio a una comunidad, en el caso que motiva el recurso, y por consiguiente cualquier comunero, indica el recurrente, debiera estar habilitado para comparecer en su defensa. Asimismo, argumenta la infracción a los numerales 24 y 26 del artículo 19 por infringirse el libre ejercicio del derecho de propiedad sobre su cuota. Esto es lo que dice relación con la disposición impugnada en el presente requerimiento. Por resolución de fecha 4 de agosto se confirió traslado a los órganos constitucionales interesados y a la otra parte de la gestión pendiente acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado, trámite que solo fue evacuado por el demandado y recurrido en la gestión pendiente, don Patricio Villalobos Salé, quien solicitó el rechazo del requerimiento en todas sus partes con costas en virtud de lo siguiente. En primer término, funda su solicitud en que el requerimiento no cumpliría con el requisito de ser el precepto impugnado decisivo en la resolución del asunto, y ello indica por cuanto la norma cuya inconstitucionalidad se pretende no ha sido el sostén jurídico en virtud del cual se resolvió la litis, toda vez que la demanda, sostiene, fue rechazada en primera instancia y confirmada por la de segunda por no haber acreditado el actor y requiriente en estos autos su calidad de comunero, ni tampoco que el bien raíz fuera el mismo objeto de la oposición, no constando además en parte alguna que éste perteneciera a una persona de la cual derivarían los derechos del requiriente de autos, a lo que además se añade que el actor apoya su argumentación en que sobre el paño de terreno el litigio tiene la calidad de propietario exclusivo y no de comunero, lo que estaría contrariando el presente requerimiento. Al efecto argumenta, en primer término, que los tribunales de primera y de segunda instancia tuvieron por acreditada la posesión del inmueble en litigio y que ésta ha sido siempre del demandado y no del demandante y requiriente de autos. En segundo lugar, que el actor intenta fundar su posición en una cesión de derechos hereditarios respecto de supuestos derechos que derivarían de doña Carmen Verdugo Vergara respecto de bienes quedados al fallecimiento de su hermana, doña Virginia Verdugo, en virtud de lo cual sería titular de un 50% de los derechos sobre la propiedad. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia estableció en el considerando 25º antes referido que la existencia de esos derechos no fue acreditada, lo que en otras palabras significa que el requirente no acreditó su calidad de comunero. En el mismo considerando indica el Tribunal de Primera Instancia asentó que no existe posesión efectiva en que conste la existencia de la propiedad del litigio como del dominio de aquellos causantes, ni tampoco el porcentaje sobre tales derechos le correspondería al actor. En razón de lo anterior, sostiene que este tribunal no puede resolver el requerimiento fundado en una situación de hecho que no fue acreditada en la instancia judicial, cuál es, como se ha dicho, el ser comunero, ni el porcentaje o proporción del bien raíz en litigio en el que tendría participación. Agrega que la sentencia de primera instancia en el considerando 26º señaló que si bien el actor acompañó posteriormente una inscripción de dominio, ella no da cuenta de una comunidad. Y finalmente señala que dicha inscripción da cuenta que el requirente es dueño de un retazo del terreno que se describe, figurando en ella no como comunero, sino que como dueño exclusivo, desprendiéndose de la misma que este terreno lo adquirió por compraventa a doña Carmen Rosa Verdugo Vergara, y que en el título anterior, que figura inscrito en el registro de propiedad del año 2011, aparece como titular del dominio doña Virginia Verdugo, no explicándose cómo el inmueble pasó de manos de esta última al requirente sin que previamente esta, me refiero a doña Virginia Verdugo, se lo hubiera transferido de modo alguno
a doña Carmen Rosa Verdugo Vergara, que es quien le cede los derechos al requirente. A lo que además agrega que existe una serie de manipulaciones antojadizas de deslindes y anotaciones. Con esto termina sus observaciones y concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación y su agregación al rol de asuntos en estado de tabla, anunciándose para alegar, como figura en la minuta, los abogados de ambas partes, don Miguel Ángel Reyes Poblete por el requirente y recurrente en el recurso de casación en el fondo que constituye la gestión pendiente, y don Manuel Valdés Vázquez, que viene siendo el demandado por la parte demandada de oposición y requerido en este requerimiento. Eso es todo, señoría. ¿Alguna observación a la relación? No, señoría. Muy bien, tiene la palabra por el abogado por la parte requirente, Miguel Ángel Reyes Poblete. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Con la venia, señoría excelentísima, vengo a alegar en estos autos pidiéndose acoge el requerimiento planteado por la parte requirente, don Rosamel Pereira, en razón de los fundamentos que vamos a pasar a exponer a continuación. Primero, siempre es importante un contexto, que ya lo señaló la señora relatora, pero vamos a hacer muy brevemente una razón respecto del particular. El procedimiento en virtud del cual se pide la inaplicabilidad en este caso es un procedimiento de oposición a la regulación por bienes nacionales, un trámite en sede administrativa que es impugnable en sede judicial. Mi representado se opone esta regulación y entre otros fundamentos señala básicamente que él sería comunero en esta propiedad, tema que se complementó posteriormente. Se confiere traslado, después de una serie de incidentes se confiere traslado, y la contraparte señala específicamente que por el mismo carácter de ser comunero, esta persona tiene que ser desechada esta demanda de oposición. Se rinde prueba y en definitiva el tribunal rechaza la petición planteada. Pero el tribunal, como lo señalamos en varios pasajes del reclamo, del requerimiento, no se hace cargo de buena parte de la prueba. No me remitiré a la prueba porque es materia en este momento del tribunal de la excelentísima Corte Suprema. Pero se impugna ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, quien confirma también la sentencia recurrida y posteriormente se recurre a la excelentísima Corte Suprema, que actualmente se encuentra conociendo del recurso que está en este momento suspendida su tramitación. Como segundo punto, me interesa hacerme cargo de las observaciones planteadas por la contraparte, la parte requerida. Muy brevemente, amparándonos en lo ya planteado por la señora relatora, el fundamento principal de la parte requerida es, para efectos de desestimar el requerimiento, es que la norma invocada, el 19 número 1, inciso segundo, del decreto ley 2695, específicamente la parte que señala que sin embargo no podrá invocar la causal el que tenga la calidad de comunero, señala que no sería una norma decisiva litis, y en virtud de lo cual plantea que no se debería rechazarse este requerimiento. Señala también que no se habría acreditado la calidad comunero y que no habría posición efectiva y que habrían inscripciones posteriores. Al efecto, es necesario tener presente que ilustres profesores de Derecho Procesal chilenos, actuales, vigentes, como don Alejandro Romero Seguel, en un libro muy reciente del año 2012, el curso de Derecho Procesal Civil, señala específicamente que temas de legitimación activa, como específicamente el que estamos viendo en este caso, son temas sustantivos. Y al efecto hace referencia a una sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago del año 96 y hace referencia a sentencias de la Excelentísima Corte Suprema del año 23 y del año 96. Entonces tenemos este argumento doctrinario importante. Se trata de un elemento de legitimación activa y por consiguiente ser un tema de derecho sustantivo. En cuanto a la calidad de comunero, señoría excelentísima, estamos frente a un tribunal de derecho, de estricto derecho. Se nos pidió específicamente que nos enfocáramos en los temas de reclamo constitucional que sean invocables acá. El elemento fáctico se impugnó ante la excelentísima Corte Suprema y está siendo objeto de ese recurso. Justamente se impugnó normas reguladoras de la prueba. ¿Y por qué? Porque se argumentaron alrededor de 18 páginas de contradicciones entre los juicios procesorios anteriores al caso que nos convoca. La historia partió mucho antes, del año 2009,
con una serie de litigios posesorios que llegaron hasta la excelentísima Corte Suprema, donde mi representado no pudo defenderse en primera instancia y se plantearon posteriormente una serie de planteamientos al efecto que no fueron considerados de ninguna forma ni por el Tribunal de Acuo, en este caso, ni por el Tribunal Alcoem, de ninguna forma. Como se indica en el requerimiento, alrededor de 13 páginas en la apelación y 5 páginas en primera instancia. Pero no nos remitiremos a eso por ser materia de otro tribunal. Por consiguiente, nos enfocaremos en el tema de derecho. El tema de derecho es: ¿se puede aplicar o no se puede? ¿Corresponde en este caso declarar la inaplicabilidad de este artículo o no corresponde? El elemento fáctico, como decimos, lo dejamos para la excelentísima Corte Suprema. Estimamos que este artículo 19, que se refiere específicamente a la legitimación activa, señala el inciso número 1 que se puede oponer el poseedor inscrito. Se requiere que tenga posición exclusiva. Y en el inciso segundo, del mismo número 1, señala que se restringe esta posibilidad al que tenga la calidad comunero. Pero, señoría excelentísima, si hacemos el enlace con el texto constitucional, el tenor literal del artículo 24 señala que se protege todo tipo de propiedad. Y dentro de todo tipo de propiedad, claramente está la comunidad. Porque el sujeto es dueño de su cuota, indeterminada en un predio determinado, pero es dueño de su cuota. Y por consiguiente merece esta protección constitucional del artículo 19, número 24. Y por consiguiente, en ese sentido, estimamos que claramente este artículo vulnera, este artículo de rango meramente legal, vulnera el texto constitucional. Al efecto, es necesario también tener presente un argumento histórico. El decreto ley 2695 es previo a la Constitución. Revisamos la jurisprudencia de casos previos del excelentísimo Tribunal Constitucional respecto de este decreto ley 2695, particularmente después del año 2005, donde este análisis concreto que hace referencia en varias sentencias, y al efecto se han planteado se han habido 4 sentencias de fondo sobre el particular: el ROE 2447 del año 2013, la 1228 del 2008, el 991 del 2007 y 707 del 2007. Casi todas ellas se refieren al artículo 15 y 16 respecto del régimen de constitución de propiedad de la pequeña propiedad raíz. Y todos ellos fueron rechazados, salvo uno, que hace referencia al el 707-07, que fue planteado a petición de la excelentísima Corte Suprema. Eso es menester señalar que solamente hay un requerimiento previo que hace referencia muy genérica al artículo 19 que nosotros planteamos como fundamento que estamos pidiendo de la inaplicabilidad. Solamente el rol 991 del 07 y el 07 hace referencia al artículo 19 del decreto ley 2695. Pero esto fue rechazado por el excelentísimo Tribunal Constitucional. Se produjo dentro de un contexto de un recurso de protección, donde había un plazo de prescripción ampliamente transcurrido, 15 años por lo menos, y se hacen referencias genéricas a el artículo 2, 11, 15, 16, 19, 26 y 29 del mismo decreto ley. Por consiguiente, no hay un pronunciamiento específico respecto ni del artículo 19, ni del artículo 19, número 1, inciso segundo, la parte que estamos planteando. Por consiguiente, no tenemos un pronunciamiento previo de esta parte del excelentísimo Tribunal Constitucional. Por otra parte, también haciéndonos cargo de lo planteado por la parte requerida. La parte requerida plantea que esta idea de que no sería una norma de historialitis, pero es necesario tener presente, como bien señora relatora, que tanto el Tribunal de Alzada, la Justicia Corte de Apelaciones de Talca, como el Tribunal de Primera Instancia, el Juzgado Civil de Letras, en lo civil de Linares, hacen referencia específicamente a este artículo 19 y específicamente a esta falta de legitimación activa. Al efecto, causa en primera instancia, considerando 24, hace referencia a la cesión de derechos. El considerando 25 señala que no está acreditada. El considerando 26, párrafo segundo, me permito leer una parte muy específica, señala: el párrafo segundo del considerando 26 de la sentencia de primera instancia señala: no podrá invocar esta causal el que solo tenga la calidad de comunero. Lo señala específicamente el Tribunal de Primera Instancia para rechazar la demanda. Siguiendo esta misma idea, este mismo razonamiento, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, en sus considerandos quinto y sexto,
hace referencia a que en el quinto, que no se acreditó la concurrencia de los requisitos del artículo 19, esto es, se posee el inscrito del inmueble o una porción de él, que tenga un título que le otorgue posesión exclusiva. Y el considerando sexto señala que a Fauja 151 se acompaña a sesión de derechos hereditarios de Carmen Verdugo a Rosamel Pereira y hacen referencia a estos derechos de la herencia de María Virginia Verdugo. Y posteriormente se indican también en el considerando quinto estas referencias al considerando 23 y 24 de la sentencia de primera instancia. Como bien señora relatora, los fundamentos de la casación en el fondo, planteada ante la Excelentísima Corte Suprema, son justamente normas reguladoras de la prueba, por consiguiente omitimos esa referencia en esta alegación, y subsidiariamente este argumento referido a la comunidad, esta falta de legitimación activa supuestamente. Haciendo esta relación entre sentencia de primera instancia, sentencia de Corte de Apelaciones y el recurso de casación en el fondo que le da competencia a la Excelentísima Corte Suprema, tenemos que claramente se trata de una norma de sola litis. Esto lo vinculamos con estos fallos de la Excelentísima Corte Suprema del año 96, del año 23, de la Corte de Apelaciones del año 96, referidos por el profesor Alejandro Romero Sequel. Tenemos claramente que se trata de una norma de sola litis y por consiguiente de rango legal, Decreto Ley 2695, norma aprobada por la Junta de Gobierno con rango legal, versus un rango constitucional que tiene el artículo 19, número 24, número 23, número 26 y número 3. Refiriéndonos específicamente a estos fundamentos de tipo constitucional, tenemos el artículo 19, número 3, hace referencia a la igualdad ante la ley. Malamente podría haber igualdad ante la ley si se restringe este derecho a acceder al tribunal, este derecho a la acción. Tener esta relación jurídica de fondo, como señalaban los profesoristas antiguos. Hay una relación jurídica de fondo. Pero se restringe por la ley, una norma sustantiva, Decreto Ley 2695, artículo 19, número 1 y su segundo. Porque esto claramente atenta contra la tutela judicial efectiva que en tantas oportunidades el Excelentísimo Tribunal ha rescatado. Particularmente recordemos los numerosos casos respecto del software Repete, que se declaró inaplicable y posteriormente se derogó en el Código Sanitario. Tenemos esta protección constitucional de la tutela judicial efectiva, reforzada por el artículo 8, número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, una norma meramente legal vulnera un pacto internacional y vulnera la Constitución, en virtud del artículo 5, que lo incorpora como normativa nacional. Relacionado con esto, tenemos también normas de tipo sustantivas contenidas en la misma Constitución, que protegen estas garantías. 19, número 24, protege todo tipo de propiedad, como decíamos previamente, incluyendo la comunidad, aunque fuera un 0,1%. Están acreditados los fundamentos, independiente que es un elemento fáctico el hecho que se haya tramitado o no la posición efectiva, que se haya incorporado o no. Hay una asociación de derecho hereditario. Están acreditados los fundamentos de la persona respecto a los cuales los derechos constan. Virginia Verdugo. Están los documentos. Y se hace referencia a la sentencia del Tribunal de Cubo. Están las sentencias, están los certificados de nacimiento que hacen el vínculo entre Camber Verdugo, Virginia Verdugo y Rosamel Pereira. Referido al artículo 19, número 26. Este elemento es esencial. Seguridad jurídica. Si tenemos un derecho y no lo podemos ocupar, es como si no lo tuviéramos. Entonces, si la Constitución nos ampara con el 19, número 24, con derecho a propiedad, pero por otra parte nos corta las manos con el 19, número 1 y su segundo de esta mera ley, que es el Decreto Ley 2695, claramente estamos en el supuesto del artículo 19, número 26. Estamos afectando el contenido esencial del derecho. No lo permitimos ejercer. En los demás argumentaciones referentes al régimen de construcción de propiedad, nos remitimos a lo señalado por la señora relatora. Pero como señalamos, efectivamente se trata de, como elemento también fundante de este tema, tenemos que no debemos perder de vista el tipo de litigio en que estamos, una oposición a la regulación por bienes nacionales. Como bien señalaba la señora relatora, es una suerte de bypass, es una suerte de alternativa al régimen normal de prescripción.
para quien no tiene nada. Se hace referencia a una posesión, unas querellas posesorias, pero se hace también referencia en la casación en el fondo, que ese procedimiento estrictamente concentrado del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento concentrado donde se permite excepcionalmente comparecer sin abogado. Mi representado fue sin abogado, perdió, no pudo producir pruebas, no se pudo defender. En la Corte de Apelaciones ya no se podía hacer nada, y en la Suprema tampoco. Y eso justamente fueron temas que no se ponderaron por la sentencia en este caso. Y también, obviamente, se afecta el derecho al debido proceso. Es más aún, se hacen referencia también al requerimiento, pero solamente a modo referencial. Hay contradicciones importantes. Un testigo en el juicio, que la querella posesoria dice una cosa, y en el caso de la regulación por bien nacional dice otra cosa diferente. El mismo testigo, presentado por la misma parte, la demandada, en este caso. Entonces son elementos sustantivos que el tribunal no consideró de ninguna forma. Y justamente por eso se invoca la infracción de ley, la infracción de normas reguladoras de la prueba. Tiene que el tribunal pronunciarse, en este caso la excelentísima Corte Suprema. Por eso decimos, estamos frente a un sujeto que no tiene nada, porque tiene una posición con un procedimiento muy viciado, que se infringe groseramente el debido proceso, versus un sujeto que tiene escrituras del año 1927. Falta justamente este enlace con la posición de la posición efectiva. Pero solamente falta eso. Versus un sujeto que no tiene nada. Tema fáctico que debe ser objeto de conocimiento del Tribunal de la Excelentísima Corte Suprema. A modo de resumen, a efectos de no quitar más tiempo al tribunal. Estimamos que la frase del artículo 19, número 1, en su segundo, del Decreto Ley 2625, que restringe la posibilidad de legitimación activa para los comuneros en el caso de regulaciones por bienes nacionales, de oponerse a regulación por bienes nacionales, estimamos que es claramente inconstitucional y que infringe tanto el artículo número 5, por esta invocación a los pactos internacionales, en relación al artículo 8, número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, derecho a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, infringe también este derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del debido proceso del 19, número 3, esta imposibilidad de llegar al tribunal sin cortapisas, por privarle el derecho a la acción, el 19, número 24, porque restringe una norma meramente legal impide el ejercicio de este derecho de propiedad, y el número 19, número 26, porque se afecta el contenido esencial al impedir el ejercicio del derecho de propiedad. Es por eso que pedimos que se acoge este requerimiento con costas. Muchas gracias, señoría justicia. Excelentísimo. Muy bien. Por la parte requerida tiene la palabra el abogado Manuel Valdés Vázquez por 20 minutos. Gracias, señoría excelentísima. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, por mi representado, don Patricio Villalobos Alé, requerido en este requerimiento por inconstitucionalidad, alego a fin que el requerimiento sea rechazado en todas sus partes con expresa condenación en costas. Considera esta parte, como ya lo hizo ver en la antesala a esta vista, que el requerimiento no cumple con los requisitos necesarios para que sea concedido en los términos que se ha solicitado, y aún en un acucioso examen que el Tribunal Constitucional podría establecer sobre la frase impugnada, igualmente no puede surtir efecto no va a surtir efecto debido a que no constituyen en el fondo un elemento de la decisorialitis en la causa que nos ocupa y que ha hecho descripción el colega en su alegación y de lo que consta en el mérito de auto. Señoría excelentísima, en primer término, valiéndome de la solicitud que hizo el colega de hacer entregar algunos antecedentes que contextuaran la situación que nos trae, ¿no es cierto?, a Estrado. Hay una historia, evidentemente, ya de hace varios años de este conflicto. Historia que se ha escrito judicialmente en el ejercicio de parte de mi representado de una querella posesoria en la que el Tribunal de Acuo hizo lugar a la petición de mi representado. El Tribunal de Alzada, Corte de Apelación de Talca, se pronunció por la afirmativa a la solicitud de mi representado, y por último la Corte Suprema,
en esa querida posesoria mantuvo la posición que había señalado el Tribunal Acuo, señalando básicamente que quien era poseedor de esa propiedad sublite es mi representado por más de 40 años. Ese elemento es importante porque, en buenas cuentas, el tema que nos convoca se disgrega en el artículo 19, en su inciso primero, sobre un poseedor exclusivo y en el inciso segundo sobre un poseedor comunero. Pero el caso es que en ninguna de las instancias judiciales que se han desarrollado entre estas contrapartes, el hoy requirente probó tener la posesión, ni tampoco ser dueño comunero del retazo sobre el que está reclamando. Es lo que le dice el juez en esta última causa, cuando señala en su sentencia de que en dos aspectos le dice básicamente que no le acredita en ningún caso ser poseedor, y segundo, que tampoco acredita que lo que dice tener como títulos importe de alguna manera referirse al retazo que posee mi representado. Por lo tanto, en definitiva, hay un tema que se insiste aquí en que no ha habido pruebas. Pruebas ha habido muchas, han habido todo tipo de pruebas en diversos procedimientos. Realizada, se ejecutoría esa primera sentencia por querella posesoria, la actitud contumaz del señor Rosamel, don Rosamel, el requirente auto, ingresó a la propiedad, fue lanzado de esa propiedad, volvió a ingresar a la propiedad, en definitiva, fue condenado por el juzgado oral en lo penal de Linares por delito de desacato. Porque los elementos de hecho que la historia cuenta de esta situación es que él no tiene ningún elemento que le permita acreditar tener derecho sobre este inmueble. En su obsesión, ¿no es cierto?, inició nuevamente esta oposición y señala al colega que mi representado no tiene nada para solicitar hacer esta petición administrativa, pero olvida que lo más importante que tiene que tener un solicitante en la vía administrativa de la inscripción del decreto 2695 es la posesión. Es lo que le pide la ley y es lo que tiene mi representado por más de 40 años. Entonces no es que no tenga nada, tiene lo que la ley le ha señalado como requisito sine qua non. Y entonces la ley le plantea en el decreto de ley 2695, en el artículo 19, y particularmente en el impugnado, el número 1, inciso primero o segundo, este oponente, ¿qué tiene para conseguir de alguna manera revocar esta posibilidad de mi representado de inscribir a través de este modo que la ley estableció alternativamente, que no porque sea alternativo es menos válido que el tradicional? Desde luego, de esa añeja discusión de que si hay un sistema registral antiguo y este alternativo, a mí me parece que ya debe dejar de tener sentido, desde que por algo lo estableció el legislador, y en el Tribunal Constitucional, sin duda, que conoce más que el que habla, que estos preceptos deben ser interpretados estimando como válida la ley, como que el legislador evidentemente ha hecho su trabajo y el Tribunal Constitucional velará porque ese trabajo esté bien hecho, pero no puede pretenderse que el Tribunal Constitucional esté, ¿no es cierto?, revocando o poniendo en duda lo que el legislador ha dicho. Lo hará cuando la norma, precisamente en el caso del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sea vehemente en orden a que haya una infracción constitucional. Pero en este caso tampoco he escuchado argumento alguno que tenga alguna solidez para sostener la inconstitucionalidad, particularmente el inciso segundo del artículo 19, número 1 del decreto ley 2695. Y lo digo porque, como intento precisar, el actor en ninguna causa demuestra tener ni la calidad de propietario o poseedor exclusivo de un retazo parte de lo que está reclamando, y porque tampoco acreditó a ojos del juez de la instancia acuo de Linares la circunstancia de que este demandante haya tenido le haya creado la convicción o le haya dado certeza de que los derechos que esgrime tener refieran al retazo que posee mi cliente. Y
no solo eso, sino que tampoco al juez le queda la convicción de que esos derechos hereditarios que él refiere, primero que los tenga, porque le dice que no tiene posesión efectiva. Porque hay una hilación de títulos que un estudio acucioso lo hacen por lo menos dudoso. Desde que aparte él hace una referencia que hay un título de 1927 de alguna persona que tiene la calidad de heredero de alguien, se asumen calidades de que por ser hermanas herederas, sin embargo no sabemos si la persona que habría dejado esta sucesión era casada, tenía hijos, y por qué es hermana particularmente, por qué no hay otro. Por eso es que el juez reclama la posesión efectiva. Y por último, lo que extraña a esta parte es que en definitiva, al final, el requirente, ¿no es cierto?, en las causas aparece con un título de dominio exclusivo hoy en día. ¿Y que lo obtiene? ¿Cómo lo obtiene? Lo obtiene a través de sucesivas inscripciones que va hilando y que el conservador de bienes de raíces del Linares en definitiva se la inscribe a nombre de él, pero en el título aparece que dice precisamente que el dueño de esa propiedad es una persona X y que le vende otra persona. Y lo que yo digo en la contestación, ¿cómo explicamos este salto entre el titular del dominio y quien le vende al señor Rosamel Pereira? Hay una cosa extraña. La hilación necesaria para que el título en realidad tenga la continuidad, para que se produzca el sentido que tiene la historia, ¿no es cierto?, de los registros de propiedad, es que el titular del dominio sea quien transfiera. No puede transferir un tercero que no sabemos cómo, ni nada, ningún antecedente jurídico le permite decir que pueda arrogarse los derechos de otros. O sea, una venta de cosas ajenas. Señoría excelentísima, la solicitud de la parte requerida tiene básicamente que como fundamento establecer que, no habiéndose acreditado por el requirente la calidad de poseedor o por lo tanto estar en el numeral 1 del artículo 19, y tampoco habiendo acreditado tener la calidad de comunero que él reclama en relación a lo que mi representado está inscribiendo a través del mecanismo del decreto ley 2695, no aparece claro que sea un legitimado activo tanto para las acciones que sean respecto de las cuales él ejerció sus derechos, no con uno, ni con dos, ni con tres, iría como un 6 o 7 abogados, y en todas las sedes ha sido rechazada, pueda permitirle hoy en día estimar que la situación en particular en la cual deberían producirse los efectos del fallo de este tribunal excelentísimo, pudieran tener efecto desde que no cumple con el requisito que le permitiría el ejercicio y la prosperidad del presente requerimiento. Desde que, aunque su señoría excelentísima, como digo, pudiera estimar la inconstitucionalidad de la frase, cuestión que no la observa esta parte, igualmente no podrá pronunciarse en lo favorable, en orden a que no va a establecerse como fundamento de la disuasoria liti en lo que se ha resuelto reiteradamente en los tribunales en sede ordinaria y en lo que en este tribunal debería, en definitiva, dictar al pronunciarse sobre el presente requerimiento. Por tanto, solicita la parte requerida que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sea rechazado con expresa condenación en contra. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señor ministro, ¿alguna pregunta? Ministro Fernández. Sí, al abogado requirente. ¿Por qué su representado no impugnó la frase final del párrafo primero del numeral 1 del artículo 19 que reza: siempre que su título le otorgue posesión exclusiva? En el caso de la comunidad, cada comunero individualmente considerado no tiene posesión exclusiva, la tiene compartida con los demás comuneros. Es a eso a lo que está aludiendo esta exigencia, de modo tal que lo que sigue en el párrafo segundo del mismo numeral 1
Sin embargo, no podrá invocar esta causal el que solo tenga la calidad de comunero. Es un corolario necesario de lo dicho antes, porque el comunero como tal no tiene la posesión per se, exclusiva, la tiene compartida pro indiviso con los demás comuneros. ¿Podría explicar eso? Bueno, justamente se estimó que la situación, el contexto estaba más enfocado específicamente en la posición de comunero, que fue la que se argumentó. De acuerdo a lo planteado por la contraparte, habría sido mucho más fácil esgrimir un título de dominio exclusivo respecto del retazo planteado. En este caso, asumiendo la realidad, el principio de la realidad, se dijo la verdad es que en este caso este caballero es comunero, y fue lo que se planteó. Y no estaba este dominio exclusivo respecto del retazo completo, por eso no se impugnó la parte final, que señora señala. Perdón, presidente, con su venia. La pregunta se traduce en lo siguiente. Él pretende ser titular del 50% del dominio del retazo, ¿verdad? Sí. Obtenido por cesión de derechos hereditarios. ¿Por qué no actuó de consuno con el titular del otro 50%, que parece que también es una tía abuela de él, o sus sucesores? Porque con eso habría satisfecho esa exigencia. No habría sido el comunero individualmente considerado, sino que la comunidad como tal la que actúa. Entiendo que es por un tema de problemas de relaciones humanas, señora excelentísima. No por otro motivo. Más fáctico que jurídico. Ministra Peña. Gracias. Al abogado, a la parte requirente. Si pudiera usted, colega, precisar, porque en la diversa relación de hechos que han planteado ambos abogados, me surge la duda, ¿cuál es el título inscrito que realmente invoca su parte para los efectos de reivindicar verdaderamente los derechos por la vía especial que prevé el artículo 19, número 1 del Decreto Ley 2006-95? ¿Es la cesión de derecho o es esta venta a la que aludió su legítimo contradictor efectuada por un tercero a su parte? ¿Cuál es el título inscrito que le habilitaría a cumplir el requisito que está señalado en el artículo 19, número 1, sin perjuicio, por supuesto, de la calidad de comunero? Entiendo que se generó, no por mi parte, se generó una serie de títulos, particularmente el título que estamos invocando es el de la cesión de derechos del año 2008, en virtud del cual planteamos la calidad comunero. Con su venia, presidente, ¿pudiera preguntarle al abogado a la parte contraria si entiende lo mismo? Señoría excelentísima, no es muy claro toda vez que en el estudio de los antecedentes aparecen que este cedente al cesionario le hace, entiendo, 3 o 4 ventas sobre una parte, sobre un total, sobre distintas cosas que en definitiva, con toda sinceridad, no tengo precisión porque en un año le hace 1 o 2 ventas acomodando las cosas. Por lo tanto, no recuerdo precisamente si eso es del 2008-2009, pero con total sinceridad entiendo que entre el cedente y el cesionario debe haber entre 3 y 4 compraventas o cesiones de derecho. De manera que hay una miscelánea de ideas de acomodaticia, en todo caso, para los fines y propósitos que perseguía en este caso la contraparte. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Ministro Suárez. No, quisiera preguntar al requirente si él estima que cuenta con otras acciones para hacer valer los derechos que reclama. Considerando que se trata de acuerdo a la excelentísima Corte Suprema, de una reivindicación especial, entendemos que no la vía en derecho interno estaría agotada con esta interrogatoria especial planteada. Con su venia, señor presidente, me gustaría hacer también pregunta también al requerido. Entiendo, señoría excelentísima, que creo que en realidad no lo he pensado tanto, no lo he precisado si acaso le queda otra acción o no a la contraparte. En realidad entiendo yo que después de 4 o 5 juicios en los que han habido sede penal, sede civil, es muy probable que
no, pero igualmente creo que se debe asentar la necesidad de que ese título, pseudo título inscrito a criterio de esta parte, deberá igualmente ser, diría yo, y titular de una acción tendiente a pedir su nulidad, que sería la acción que tendría esta parte que ejercitar, no obstante no estar directamente, no aceptándola derechamente, pero sí entendiendo que si han habido tantos juicios, es muy probable que el señor Rosamel Pereira insista, basado en este título inscrito que obtiene de esta manera, que me parece que es con abuso del derecho, es muy probable que nos tengamos que nuevamente enfrentar en alguna contienda judicial. Debería entender, yo no tengo la explicación ni el fundamento para sostener, señoría excelentísima, si acaso la contraparte le mantendría alguna acción o no respecto de lo que ellos estiman como derecho le asiste. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Terminada la vista de la causa.